¿Qué tal amigos de la Tlayuda Chida? Este es el análisis de la quiniela 449 correspondiente a la media semana. El encuentro que abrirá esta quiniela es el segundo partido que corresponde al de Portugal y Suiza. Será el 5 de junio a la 1:45 y el que lo cerrará será el de Noruega-Rumania, que será el día 7 también a la 1:45. Dentro de esta quiniela podemos identificar dos partidos que son de clasificatoria a la Eurocopa, dos amistosos internacionales, dos partidos correspondientes a la Final Four de la UEFA, serán las semifinales, dos de la Copa de Brasil y uno de la MLS. Sin más por decir, comencemos con el análisis. El primer partido es entre México y Venezuela. Cabe mencionar que ambos equipos tienen duelos antes de este encuentro. México contra Ecuador el día 9 de junio, mientras que Venezuela también contra Ecuador, pero el 1 de junio. Ambos partidos serán a las 8 de la noche. México en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 derrotas, siendo una victoria contra Paraguay su resultado más reciente. Por su parte, Venezuela en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, siendo una derrota contra la selección de Cataluña su resultado más reciente. Y en los enfrentamientos directos, en los últimos 5 partidos el balance le favorece totalmente a México con 3 victorias y hay 2 empates. De estos últimos 5 partidos, el más reciente es el único que se dio en una competición oficial, que fue la Copa América, y se dio un empate. Los otros 4 partidos son de amistosos. Nuestro pronóstico para este encuentro es México, aunque cabe mencionar de que hay muchas ausencias en el combinado tricolor, debido a que hay jugadores que ya renunciaron a la selección o por problemas personales decidieron no ir a la Copa Oro. Así que reitero, nuestro pronóstico es victoria de México. El segundo partido corresponde a una semifinal de la Final Four, es entre Portugal y Suiza. Cabe mencionar que las semifinales, la final y el partido por el tercer lugar se jugarán todos en Portugal. Portugal en sus últimos 5 partidos acumula 4 empates y una sola victoria, siendo un empate contra Serbia su resultado más reciente. Como local acumula una victoria y 4 empates en sus 5 partidos más recientes. Suiza, por su parte, en sus últimos 5 encuentros acumula 3 victorias, un empate y una derrota, siendo un empate contra Dinamarca su resultado más reciente. Como visitante acumula 2 victorias y 3 derrotas. Y en los enfrentamientos directos en los 3 más recientes, el balance le favorece a Suiza con 2 victorias y hay una victoria para Portugal. Nuestro pronóstico, debido a que Portugal prácticamente es local en esta fase del torneo y que tiene mejor equipo que Suiza, pues es una victoria de local, gana Portugal. El tercer partido es entre Holanda e Inglaterra. Como ya mencioné, este partido también se jugará en Portugal, por lo tanto no diré cómo vienen ambos equipos como visitante y local respectivamente. Holanda en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, siendo una derrota contra Alemania su resultado más reciente. Por su parte, Inglaterra en sus últimos 5 partidos lleva un pleno de victorias, siendo la más reciente la que se dio contra Montenegro. Ya en los enfrentamientos directos en los últimos 5 partidos el balance le favorece a Holanda con 2 victorias, hay una victoria para Inglaterra y hay 2 empates. Holanda, a nuestro parecer, creemos que viene un poco más sólida en cuanto a seleccionados, donde la base principal del equipo es la del Ajax con 3 jugadores, que prácticamente era la columna vertebral de ese equipo que pues sorpresivamente llegó a semifinales. Por su parte, Inglaterra convocaron a Kane, sin embargo, pues no ha tenido actividad. A lo mejor pueda jugar unos minutos en la final de la Champions. Sin embargo, yo veo ahí una falta de gol en el equipo inglés. Así que nuestro pronóstico para este partido es una victoria de Holanda. El cuarto partido corresponde a las clasificatorias para la Eurocopa. El encuentro es entre Ucrania y Serbia. Ucrania en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, siendo una victoria contra Luxemburgo su resultado más reciente. Como local, en sus últimos 3 partidos Ucrania acumula 2 victorias y un empate. Por su parte, Serbia en sus últimos 5 partidos acumula 3 empates y 2 victorias, siendo un empate contra Portugal su resultado más reciente.
y como visitante en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 empates. Y en los enfrentamientos directos en los 3 más recientes el balance le favorece totalmente a Ucrania. Nuestro pronóstico para este partido es una victoria de Serbia. El quinto partido también corresponde a las clasificatorias para la Euro. El encuentro es entre Noruega y Rumania. Noruega en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, siendo un empate contra Suecia su resultado más reciente. Como local en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y un empate. Rumania por su parte en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota, siendo una victoria contra las Islas Faroe su resultado más reciente. Como visitante en sus últimos 4 partidos acumula 2 victorias, una derrota y un empate. Ya en los enfrentamientos directos en los 2 más recientes, que por cierto datan del 2003 y del 2002, el balance le favorece a Noruega con una victoria y hay un empate. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El sexto partido es un amistoso, sin embargo, este no se jugará en Estados Unidos, se jugará en Perú. El encuentro es entre Perú y Costa Rica. Perú en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas, una victoria y un empate, siendo una derrota contra El Salvador su resultado más reciente, y como local acumula 2 victorias y 3 derrotas. Cabe mencionar que Perú ya perdió contra Costa Rica anteriormente, que fue en el 20 de noviembre de 2018. Costa Rica, por su parte, en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias y 2 derrotas, siendo una victoria contra Jamaica su resultado más reciente. Como visitante, en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 derrotas. Ya en los enfrentamientos directos, en los últimos 5 partidos, el balance le favorece a Perú con 3 victorias, hay una victoria para Costa Rica y un empate. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El séptimo partido es entre Santos y Atlético Mineiro, es el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil. Cabe mencionar que el criterio de desempate para este torneo es únicamente a goles o a penaltis. También otro dato importante a mencionar es que ambos conjuntos juegan partidos el día 2 de junio a las 2 de la tarde y 5 de la tarde. El Santos juega contra el Ceará de visitante y el Atlético de local recibe al CSA. Santos en sus últimos 5 partidos acumula 3 empates, una victoria y una derrota, siendo un empate contra el Internacional su resultado más reciente. Como local acumula 4 victorias y un solo empate. El Atlético Mineiro, por su parte, en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate, siendo una derrota contra el Gremio su resultado más reciente. Y como visitante, en los últimos 4 partidos acumula 3 victorias y una sola derrota. Ya en los enfrentamientos directos en los últimos 5 partidos, el balance le favorece a Santos con 3 victorias. Hay una victoria para el Atlético Mineiro y un empate. Y en los últimos 4 partidos donde Santos fue local ante Atlético Mineiro, el balance también le favorece a Santos con 4 victorias y hay una victoria por parte del Atlético Mineiro, siendo esta victoria del Atlético Mineiro el 18 de mayo del 2014. Nuestro pronóstico para este partido, y dado que Santos cerrará en casa, es una victoria del local. Gana Santos. El octavo partido también es la vuelta de los octavos de final de la Copa. El encuentro es entre Cruzeiro y Fluminense. En el partido de ida quedaron empatados a un gol. Cruzeiro tiene un partido también el 2 de junio contra Sao Paulo. Va de visitante a las 2 de la tarde, mientras que el Fluminense se enfrenta al Atlético Paranaense también de visitante el 2 de junio a las 2 de la tarde. El Cruzeiro en sus últimos 5 partidos acumula 4 derrotas y un solo empate, siendo una derrota contra el Chapecoense su resultado más reciente. Como local en sus últimos 4 partidos acumula 2 victorias y 2 derrotas. El Fluminense por su parte acumula 2 derrotas, 2 victorias y un empate en sus últimos 5 partidos jugados, siendo una derrota contra el Atlético Nacional su resultado más reciente. De visitante acumula una victoria, un empate y 3 derrotas. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, el balance está parejo con 2 victorias para cada equipo y un empate en sus últimos 5 partidos.
Y en los últimos 5 partidos donde el Cruzeiro fue local ante el Fluminense, el balance es totalmente a favor del Cruzeiro con 5 victorias. La última vez que el Fluminense se impuso como visitante fue el 7 de septiembre del 2011. Y la última vez que se dio un empate siendo Cruzeiro local fue el 15 de agosto del 2012. Pese a esto, nuestro pronóstico es un empate. El noveno partido corresponde a la MLS. El encuentro es entre Montreal y el Seattle Sounders. Ambos equipos tienen partidos el día 1 de junio. En el caso de Montreal contra el Orlando City y Seattle Sounders también el 1 de junio contra Dallas. Montreal en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate, siendo una victoria contra Real Salt Lake su resultado más reciente. Como local en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, una derrota y un empate. Seattle, por su parte, en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, siendo esta la más reciente y se dio contra el Sporting Kansas City. De visita en sus últimos 4 partidos acumula 2 derrotas y 2 empates. Ya en los enfrentamientos directos en los últimos 5 partidos el balance está parejo con 2 victorias para cada equipo y un empate. Y en los últimos 4 partidos donde el Montreal fue local, el balance le favorece ligeramente al Montreal con 2 victorias. Hay una victoria por parte del Seattle y un empate. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del local, gana Montreal.